Bueno, Bueno, acá estamos ahora para ver realmente si Juan Paso está diciendo lo correcto, ¿no? Así que le decimos buenos días a Carlos de Chepare, que es bienvenido, Carlos. un analista Hola, bueno. agrario que ustedes lo pueden ver, quizás lo conozcan en el canal Rural de Noticias, así que está en YouTube explicando esto. Y yo realmente encontré muy clara la explicación que diste, Carlos, esta semana, con todo este despelote que se armó con el tema de estas retenciones que duraron tan poquito, ¿no? Y a mí me quedó la sensación, por lo menos por lo que he hablado con algunos productores, que si bien ganaron las grandes cerealeras, que son 7 u 8 nada más, los productores están quejando porque ellos dicen nosotros perdemos con esto. ¿Nos podés explicar un poco exactamente si Juan Paso está en lo cierto, si los productores se quejan porque tienen ganas, o qué es lo que pasa con el tema del campo? No, vamos por partes, Clara. Juan Paso acomoda la realidad a su gusto. No deja de decir cosas que son ciertas, pero dice otras que no lo son. Para que la gente lo tenga claro, el derecho de exportación se paga sobre el precio de la exportación argentina, el valor del producto que se trate, en este caso la soja. Cuando se produce la quita de los derechos de exportación, es decir, el lunes pasado, la soja tenía un precio FOB de exportación industrializada como aceite y harina de alrededor de $411. Si vos le quitas a eso el gasto de fabricación y eventualmente el gasto de la exportación, te quedás con un precio de $391, que es lo que el exportador debió trasladar a los productores. 298 que valía el viernes a 391 que debió valer mientras los derechos de exportación fueron cero. Nunca llegó a ese precio. Efectivamente, el primer día la soja llegó a $350 y después bajó. Y de hecho, el viernes pasado, aún todavía, ya de nuevo con derechos de exportación, la soja está por encima, está en $330, $340. Es decir, está arriba de lo que debería estar, pero muy por debajo de lo que realmente debería estar si no hubiera derechos de exportación. Entonces, el productor cobró $30, $40 más, pero debió haber cobrado $100 más y ahí está la discusión. Entonces, lo que dice Paso que el productor cobra más es cierto, lo que le falta decir es que cobra mucho menos de lo que debería cobrar. Porque el otro tema es, como se le dio a los exportadores la posibilidad de traer los 7.000 millones de dólares, en realidad el 90%, 6.300, y los trajeron entre el jueves, el viernes y lo que queda lo traerán el lunes, eso tiene un costo financiero, un riesgo, bueno, todo lo que te implica, si yo les dijera a ustedes, tráiganme 6.300 millones de dólares a la Argentina pasado mañana, ¿ustedes qué me dirían? No, pará, loco, ¿qué me vas a dar a cambio? Y eso fue un poco lo que pasó en la negociación entre el gobierno y los exportadores. Lo que pasa, ¿dónde estuvo el error principal, creo yo? En cómo se lo presentó. Se lo quiso presentar como un beneficio para los productores y en realidad no fue ni más ni menos que un acuerdo con los exportadores para que adelantara recursos. Y los exportadores hacen su negocio. Entonces los productores se ponen nerviosos y tienen razón. Porque además de esto, lo que no nos podemos olvidar es de dónde venimos. Venimos de productores que les decían, vendan antes del 30 de junio porque el 1 de julio vuelven los derechos de exportación. Entonces muchos, sobre todo los más chicos, los medianos, aceleraron las ventas y se dieron cuenta que 20 días después les habían mentido, porque acuérdense que 20 días después, en julio, en la rural de Palermo, Milei anuncia que lo que antes era provisorio ahora pasaba a ser definitivo. Y no Definitivo. solo eso, en ese momento el tipo de cambio volaba. Entonces se juntaban los dos factores que hacía que aquellos productores que vendieron antes del 30 de junio ahora estaban siendo perjudicados por la nueva disposición. Y 2 meses después, ahora estamos en septiembre, vuelven a lo mismo. Y se lo quiere hacer ver a la gente como que es para los productores. Y no fue para los productores, fue para las necesidades del gobierno y los exportadores aprovecharon e hicieron su negocio. Y entonces los productores nuevamente son perjudicados. Pero esto tiene una cosa más grave, que es que no somos perjudicados o no son perjudicados solo los productores, sino que vamos a ser perjudicados todos nosotros como ciudadanos, porque en realidad el dinero que se está apropiando la exportación como consecuencia de esta negociación es un dinero que vamos a deber todos los ciudadanos, que hoy se lo quitan a los productores, pero ya estamos debiendo todos los ciudadanos de este país, lamentablemente. Ahora, vos decís,
ya había pasado cuando dijeron bajamos las retenciones hasta tal fecha. Ahora inventaron esto, una necesidad obviamente del gobierno de tener dólares rápidamente y rápidamente las cerealeras que habrían Se lo pidieron a los canje. que los tienen. Está bien, pero es como La que, no pera, sé, exactamente. yo no soy tan buena, la verdad que yo creo que se arregló antes, pero bueno, eso corre por mi cuenta, no hace falta que vos ni siquiera lo opines. Pero el tema es que como productor podés confiar que mañana no vuelvan otra vez a hacer lo mismo. Ese Bueno, es lo grave, ¿no? exactamente, Clara, lo que has dicho es exactamente lo que hoy los productores que más o menos piensan, porque después están los que tienen ceguera política y, viste, si le roba a uno está mal, pero si le roba al otro está bien. Entonces, dejemos eso de lado. Aquellos que piensan, una de las cosas que están pensando es precisamente esa, porque además no hay que olvidarse que el productor tiene una espalda determinada en función de su capacidad y demás. Entonces, los pequeños y los medianos, que son la gran mayoría, fueron los más perjudicados. Los que llegaron hasta acá con soja en su poder son o los dueños de campo que la cobraron de alquiler o aquellos productores muy grandes que tienen espalda para hacerlo. Pero además, como yo lo planteaba, ni bien conocí el anuncio de Adorni, esto no es para beneficiar a los productores ni para generar más producción, porque en este momento la soja se está sembrando para el año que viene. Si vos quisieras realmente promocionar y ayudar a los productores y generar más producción y generar que haya inversión en insumos y demás, lo que hubieses hecho es dicho, bueno, ponemos 0 de derechos de exportación a partir de la nueva cosecha. Entonces vos incentivás la siembra, incentivás la tecnología, incentivás todo. Esto fue pura y exclusivamente una desesperación del gobierno que iba a Estados Unidos, no sabía que se iba a traer de Estados Unidos y que el lunes tenía que abrir los mercados con recursos. Porque de hecho, fíjate que esos recursos no solo le van a permitir durante un corto periodo de tiempo haber recibido y tener una espalda un poquito más grande, ¿para qué? Para controlar el tipo de cambio, que es el otro fenómeno que está dando. Y el control del tipo de cambio, de la manera que lo hace el gobierno, también perjudica a los productores agropecuarios. Porque una cosa era vender la soja a 500.000 pesos la semana pasada, donde el dólar estaba 1.500 o algo por el estilo, y otra cosa es vender ahora a 350, 400.000 pesos con un dólar mucho más bajo, que habrá que ver hasta dónde aguanta. Claro, ahora la pregunta del millón es, hay un montón de organizaciones que supuestamente intervienen o defienden al productor, por lo menos hay 4, si no me equivoco, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, CRA, CARVAP, la verdad es que representan a alguien, porque la verdad es que es muy raro que nadie haga nada en defensa del productor y del pequeño productor además, ¿no? Que es el que más debe estar pagando las consecuencias de todo este tipo de políticas desde hace 1000 años, ¿no? Exacto, ahí decís 2 o 3 cosas que son una verdad. Es decir, hace mucho que viene pasando esto, nunca fue tan alevoso. Yo recuerdo que desde que volvimos a la democracia esto ha venido pasando, es decir, todos los gobiernos han negociado con los exportadores con las espaldas del productor, fundamentalmente porque, como digo siempre, el productor tiene la fábrica de dólares, pero no maneja la billetera, con lo cual ahí están dificultades. Y ahí vamos a la segunda parte de tu pregunta, el por qué no maneja la billetera el productor, y la manejan 10 empresas o 8 empresas, depende del momento. Tiene que ver con la falta de conocimiento, si querés, para ser fino, de gran parte de la dirigencia del campo que ni siquiera sabe de qué le estás hablando. Excepto Carvap, que en estos días ha salido a decir algo, no te olvides que estamos viviendo una etapa en donde tenemos un presidente de la República e inclusive muchos funcionarios del equipo económico que creen que el campo es la sociedad rural de Palermo. Y ahí tenemos un problema, porque la Sociedad Rural de Palermo, que son 2.500, 3.000 socios, no es el campo de Argentina. Es, si querés, un sector, pero minimísimo del campo. Ahí no están los productores genuinos, todos aquellos que, como bien decís vos, serán 230.000 productores, que son pequeños, medianos e inclusive algunos grandes, Sí. que no producen las grandes razas ganaderas ni la soja, que tienen otro tipo de actividad. Pero bueno, lamentablemente el presidente de la República lo han convencido de que el campo es la rural de Palermo. Y ahí tenés otro error que, a ver, atribuirlo mínimamente al desconocimiento de un lado y a la falta de reacción del otro. Es decir, no tenemos los dirigentes que supimos tener defendiendo al sector. Y también tenés un sector de los productores que, como te decía antes, tiene una especie de ceguera política, ¿no? Y son los que los asustan con que vuelven los cucas y todo ese tipo de cosas. Y ahí es donde yo me refiero. A ver, si te roban los cucas está mal, si te roba Milei está bien. No.
los dos son robos. Algunos hechos de una manera más torpe, otros de una manera más profesional, pero siguen siendo robos. Claro. Y eso es lo que nos está pasando hoy, ¿no? Por eso también la dirigencia se encuentra con ese problema, porque ve que por un lado hay un sector que aplaude a Milei, y vos decís, ¿pero quiénes son? Y son 100, 200, 2000 si querés, pero productores hay 230.000 todavía en la Argentina, o por lo menos quedaban hasta hace un tiempo. Ahora, es medio como, a mí me da lástima, de verdad te digo que me da mucha pena ver lo que está pasando con el campo, porque siempre fue, cuando íbamos a la escuela nos decían que bueno, que la Argentina eran las vacas y el grano, ¿no? Y la verdad que ver las explotaciones agropecuarias de los últimos años, yo veo acá un cuadro que dice que en 1988 había 421.221 toneladas, ¿no? En el Productores, 2002 productores. claro, en el 2002 bajó a 333.000, en el 2008 bajó a 276.000, a 2018 a 250.000, como decía recién. Y vos decís, Brasil quintuplicó su producción de soja el último año, los últimos años, 2 o 3 años, y acá cada vez menos, menos, menos. Entonces, ¿cuál es? O sea, está bien, el recurso más rápido que tiene el gobierno es el campo, pero no entiendo hasta dónde van a llegar o hasta cuándo el productor va a seguir plantando algo, con lo que significa plantar algo, ¿no? O sea, con toda la inversión y el peligro, sin tener ningún respaldo. O sea, estaba mirando una página de Estados Unidos, parecido a, del agro, o sea, sobre lo que hacen ahí con el agro y con la agricultura y con la ganadería, y tienen el apoyo del Estado, si llueve, si se inunda, si se rompe algo, si hay una catástrofe, si hay una invasión de mosquitos, tienen el apoyo del Estado. Acá en lugar de apoyarlos, los hunden. O sea, ¿cómo lo Mirá, ves Clara, vos? desde 1932, 1933, es decir, fue la crisis del 30, que los jóvenes ni saben de qué estamos hablando porque es del siglo pasado, Estados Unidos tiene lo que se llama la Farm Bill, una ley agrícola que a lo largo de su historia ha ido cambiando, por supuesto, los métodos, pero se dedicó a apoyar a sus productores todo el tiempo y aún hoy la tiene y mucho más con un presidente del estilo Trump, que de hecho habrás visto que en estos días lo mandó al secretario del Tesoro a decir, che, en la Argentina no joroben con esto de sacar los derechos de exportación, porque a nosotros nos perjudica, es decir, sigan con los derechos de exportación, que eso también ocurrió la semana pasada. Es decir, el secretario del Tesoro de Estados Unidos diciéndole a la Argentina no saquen los derechos de exportación, y ese también es un dato que no puede pasar desapercibido. Ni que hablar de la política agrícola de la Unión Europea, la política agrícola común para proteger a sus productores. Y Brasil y Uruguay y hasta Paraguay, te diría, tienen política agrícola en favor de los productores. El único que siempre ha sido castigado en el caso de las políticas oficiales ha sido el productor argentino, y no es nuevo, porque esto viene, si mirás la historia, excepto en la etapa de Menem, con una diferencia. En la Sí, etapa de Menem no hubo derechos de exportación. Y sí, también en los 2 primeros años de Macri solo pagaba la soja. Pero en la etapa de Menem no hubo derechos de exportación, pero acuérdense lo que era el manejo cambiario, el famoso 1 a 1 que terminó después explotando con De la Rúa. Es decir, que había otra forma de controlar, ¿no? Pero de todas maneras en esa época no había derechos de exportación, y por eso a mí me asustó mucho cuando Milei empezó a hablar de que era una política muy parecida a la de Menem, porque en la década del 90, como bien acabas de mencionar, desaparecieron 100.000 productores. sí. Y acuérdense que cuando asume Dualde había campos en el remate, había muchos campos que el propio Banco Nación estaba rematando porque los productores no podían pagar las hipotecas. Pero más allá de eso, sí hay que mirar algo que también mencionaste, que es muy importante que la gente entienda. Yo tengo un análisis hecho desde la década del 70, por periodo presidencial, incluyendo los militares de aquel momento hasta llegar a nuestros días. Y si vos mirás, la superficie sembrada en la Argentina en todos los periodos presidenciales ha ido aumentando. La producción, mucho menos de lo que correspondía, mira el ejemplo de Brasil que acabas de dar, también ha ido aumentando muy poquito, pero ha ido aumentando, sobre todo en los últimos años casi no aumentó. ¿Por qué? Porque los que han ido desapareciendo son los productores. Claro. Se genera un proceso de concentración en donde vos habrás visto la aparición de los fondos de inversión, la aparición de los pools de siembra. Empieza a aparecer en el negocio gente que ocupa campos a través de los alquileres. La Argentina tiene el 70% de la producción en campos alquilados, pero desaparecen los productores genuinos. Entonces, lo que tenemos que también definir como política es que queremos solamente un número de producción excelente y 10 productores.
me parece que no es el objetivo, no nos combina todo, porque mucha de la gente que desaparece como productor después son aquellos, entre comillas, cuestionados de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y todo eso, porque si vos deshabitás el interior del país, porque básicamente el interior de nuestro país, y cuando digo el interior me refiero a fuera de la capital federal, vive del campo, evidentemente el tema del arraigo ahí también es muy importante. Y entonces ahora le sumás a eso que no tenés infraestructura, que no tenés inversión en obra pública, que la gente se entra a desesperar. Y eso es lo que está pasando hoy con los pequeños y medianos productores. Hoy yo no creo que en la Argentina sea viable vivir del campo, entre comillas, con menos de 1.000 hectáreas, 800 hectáreas. Y todos sabemos que el grueso de los productores tiene menos de 500. Claro. Es así. Bueno, no sé, mira, ¿sabes qué? Te quiero despedir, Carlos, con algo que ayer me dijo, estuve hablando con un montón de productores, con un montón de gente, con economistas, para poder entender qué es exactamente lo que pasa, pero te leo lo que me dijo un productor, que realmente me parece que era tan gráfico, pero tan gráfico, que los quiero compartir. Me dice, en 24 años de retenciones, a mí me expropiaron el 120% del capital de mi campo. O sea, me robaron el campo y un poco más. Calcula que yo, si no hubiera tenido estas retenciones, hubiera comprado más tierra, hubiera puesto un equipo de riego o hubiera tecnificado de alguna manera, me hubiera asociado con otro productor y podríamos haber hecho un emprendimiento mucho más productivo. Como este productor que me manda a decir esto, y ahí se entiende perfectamente lo que son las retenciones, debe haber un montón, 220.000, me dijiste, explotaciones en total. 220.000 productores en este momento, sí, sí, Bueno, aproximadamente. te estoy hablando de un pequeño productor, no está en la lista, ¿viste? Bueno, De los pero, que arreglaron. Clara, voy a ser sarcástico e irónico. Te voy a decir lo mismo que dice Juan Paso. Decirle a ese productor que haga carry trade. ¿Entendés? Estamos todos locos. Es decir, a ver, chicos, si no les alcanza a ustedes lo que ganan para vivir, hagan carry trade. Estamos todos locos, realmente Sí, estamos sí, todos bueno, locos. y si no te gusta el precio, no vendas, ¿viste? Es una cosa Claro, realmente. entonces yo decía hoy, medio llevando ese ejemplo al extremo, a ver, si no bajan los precios, no coman. No es serio decir esas cosas, claro. No, la Hay que verdad que decirle a no. la gente, si no bajan los precios, no coman. Tal cual. Aguante. Bueno, Carlos Echepare, gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. A mí me quedaron muy claras muchos conceptos que acabas de darnos. Después lo vamos a tratar de llamar a Juan Paso a ver si quiere hablar, pero no creo que No nos dé creo, bola. no he No tenido éxito. Bueno, un beso grande y gracias. Igualmente, gracias a Gracias, ustedes, Carlos. Clarita. Gracias, Pablo. Hasta luego. Adiós.